Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, querido estudiante, siéntense. ¿A qué se debe hoy su visita? Hombre, profesor, lo que pasa es que hay algunas emisoras y alguna gente que desconocen lo que se determina como la historia del arte en todas sus manifestaciones, musical, pictórica, arquitectónica, escultural, etcétera, etcétera, y que ha visto grandes músicos como Bach, Beethoven, se determinan un momento dado en lo clásico y que muchas de estas influyeron en grandes políticos como fue la música de Weber en Alfonso Hitler y muchas otras influyen en el mundo del pensamiento y evolución política, y así surge la palabra revolución. Pero profesor, ¿qué tiene que ver eso con la música? Bueno, tiene que ver mucho con la música, porque la música también tiene una historia. Nosotros recordamos al profesor Ojito, recordábamos la banda de la escuela. Recuerdan que todos queríamos participar ahí, aunque sea llevando el tambor ese en la barriga y con los palitos. Y el profesor Ojito, ran, ran, hasta que, bueno, dábamos con el himno nacional y con las cuestiones de milicias en cuanto a un desfile. Y así de esa manera podemos venir al siglo XXII. Ya estamos a la puerta del siglo XXII, si acaso no estamos en él. Y que de pronto surgen unas algarabías en la emisora, que la música vulgar de hoy, que la música no sé qué, que la música no sé cuándo, pero es que la música ha tenido una evolución. Nosotros podemos recordar en los momentos en que se atacan a grandes cantantes por su música de doble sentido, por ejemplo. Aquí tuvimos a muchos. Dolcey Gutiérrez, grande. Estuvo con Aníbal Velázquez. Al mismo ñato Alfredo Gutiérrez, uno de los más grandes del corralero de Majagual. Estuvo con guitarra, pero con una música también romántica, como fue en la evolución de la música lo que le gustó a nuestros abuelos, bisabuelos, tartarabuelos, Gardel, Daniel Santo, Julio Jaramillo, Bienvenido Granda, el flaco Celio González, Celia Cruz, etcétera, etcétera, hasta que todos esos instrumentos se van uniendo y van formando y van creando una salsa, el son de Cuba, todas esas cuestiones, el son guajiro, la música guajira. Esa es la historia de la música. Y en la historia de la música, en una sociedad que ha evolucionado en una humanidad donde la historia del lenguaje y el pensamiento, donde las novelas mismas inmortales nos traen la canción de Navidad de Charles Dickens. Y así yo pude analizar cómo va un magistrado en un barrio de aquí de la ciudad de Barranquilla y toca la puerta de una casa y sale un joven y le dice: Alfonso, hay una fiesta en la casa, pero es que acabo de venir de gira y esas cuestiones, necesitamos que cojas tu guitarra. Ojo, que la guitarra sirvió para crearse las primeras canciones de vallenato en el Magdalena y nació de Ciénaga. Creo que fue cuando después de la cuestión de la irrupción del ruido en la radio, muchos años después, aparece Huitrago con la radio y el vallenato con guitarra en Ciénaga. Y a este hombre le llamaron el Gardel del vallenato. Yo estoy diciendo todo esto porque conocí hace poco, cuando me dicen: Robinson, hay un barrio pudiente en la ciudad donde se necesita celar una casa. Voy a celar la casa, soy amigo de los padres de la esposa de Alfonso Strong. Y yo me vino a la mente aquel Rafael Orozco sencillo, como es Alfonso, sencillo, un hombre tratable, querido. Y Rafael Orozco me dice: Robinson, cógeme aquella guayaba, yo me voy para Nueva York y tal, te quedas a cargo de la casa, y me entrega las llaves de su casa nuevecita que había vendido el judío dueño de Finca Raíces Washington, creo que se llamaba James. Y me tocó cuidarlo con mi mujer, que murió hace unos meses. Y yo analizo el lenguaje en la alta sociedad, en la clase media y en la clase baja. Pero de ninguna escapa las palabrotas.
Me he codiado con personas de alta sociedad y cultas, que incluso las personas más cultas son las que dicen sus palabrotas cuando están en su vida privada y se ríen y se cosas con la palabra, pero en el momento en que hay que sociabilizar el lenguaje, lo socializamos. Se conoce como la evolución del lenguaje, historia del lenguaje y el análisis social. Y dice el magistrado, vámonos, y coge tu guitarra y se lo llevan a cantar, y venía de gira el muchacho. Strong, Alfonso, que me recuerda mucho a Rafael Orozco por su sencillez, su humildad, y que está revolucionando el mundo de la música con su instrumento musical y su conjunto, el cual tenemos hermosas canciones, pero que tienen un lenguaje que forman parte de la evolución social del lenguaje histórico hoy en día. Hoy en día, por donde usted va, se habla de diferentes maneras, e incluso aquí vinieron de los más cultos de Venezuela con la cuestión y que mamabola, el otro cantante aquí con el doble sentido. Pero esta música pegajosa, y hay un disco pegajoso con su conjunto, habla en la forma casta como habla el hombre culto y como habla el hombre del pueblo. Y esa música está revolucionando de tal manera que este muchacho, Alfonso Strong, el cual conozco por medio de una familia de descendencia alemana, los Nordmann, me dicen, debe cuidar tal casa, y me encuentro con que es la casa de un cantante famoso que se ha presentado en las cuestiones del Prado, allá en Trucupey, para verse de gira, y está el muchacho avanzando en la cuestión evolutiva, y que no tiene nada de vulgar su música. Porque si vemos la sociedad cómo ha evolucionado y los grandes discos de oro y de diamante que le han dado, por ejemplo, al reggaetón, que le han dado a la champeta, que allá en Brasil fue furor, la lambada, etcétera, etcétera. La música es una música excelsa, pegajosa y revolucionaria, porque es lo que le gusta a la juventud de hoy, como a nuestros abuelos les gustó Bienvenido Branda, Julio Jaramillo, Danielito Santos Betancur, el jefe, Celio González, Martín de Argentina, Gardel en su época en todo Medellín, este muchacho que tiene un lenguaje y un acento que parece como una mezcla entre los antioqueños de Medellín, Cali y la costa atlántica. Su acento en la música está revolucionando tanto que un magistrado, en una época, en unos días, hace poco, en que llegó aquí a Barranquilla el hijo del presidente Gustavo Petro, y tenían una fiestecita y el hombre fue invitado y fue la delicia en la casi alta sociedad, o en una clase bastante alta, y no vayan a creer que los magistrados no dicen su eche, su no joda. El profesor Robinson, cuando está Cabrero, el filósofo tostado, al cual le tienen miedo muchos políticos porque se dice lo que sea de frente. Entonces, en la música, estas palabras que forman parte de la evolutividad del lenguaje y la sociedad actual se ven cultas, pegajosas, y la gente empieza a bailar y a aplaudir al joven Alfonso Strong, que me recordó mucho a Rafael Romero y aquel Gardel del vallenato cuando cogía su guitarra para cantar, y le dijeron el Gardel del vallenato. Aquí se canta de todo, música romántica, música popular, música. Es un gran artista Alfonso Strong, y lo conocí como conocí a Rafael Romero, el del Binomio de Oro, y al Pollo Irra. Los saludaba todos los días y ensayaban en su casa, en una parte que tenían allá atrás, al lado de la casa que yo cuidaba, y hasta que entregué eso, y esa anécdota yo la relaciono ahora que conozco al joven Alfonso Strong, por coincidencia en que los Norman me dicen, había cuidado una casa por allá arriba y tal, y Norman es un jefe mío de trabajo, uno de los muchachos más sencillos, también humilde, y siempre fue un hombre próspero. Y así, de esa manera, analizo la evolución de la música como arte, el proceso evolutivo del lenguaje y el siglo XXII. No es para nadie extraño que uno diga, no joda, eche, huevón. Es normal, se lo dicen las mamás, los hijos, los profesores a un mal estudiante, no sea tan huevón, estudia, hombre.
Nos vemos en la próxima para entender la evolución del lenguaje y la música pegajosa de Alfonso Strongo.